Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. Rusia volvió a intensificar su invasión en Ucrania con nuevos ataques aéreos, lanzando 42 misiles y 123 drones que dejaron al menos 7 muertos y 14 heridos. La inteligencia militar británica ha denunciado que el ejército ruso estaría devolviendo al frente de combate a soldados aún heridos, incluso aquellos que utilizan muletas. La misión de observación de los derechos humanos de la ONU ha revelado un preocupante aumento en las ejecuciones de prisioneros de guerra ucranianos por parte de Rusia. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció nuevos aranceles sobre productos de la Unión Europea, alegando un desequilibrio comercial que perjudica al país norteamericano. Rusia ha intensificado su ofensiva sobre Ucrania con una de las mayores oleadas de ataques aéreos recientes, dejando numerosas víctimas y graves daños en las regiones de Poltava y Sumy. Los bombardeos, que incluyeron el lanzamiento de misiles y drones señuelo, causaron la muerte de civiles, incluidos niños, y de oficiales de policía. Las autoridades ucranianas condenaron la escalada como un acto deliberado de violencia contra civiles, mientras los esfuerzos de rescate continúan con cientos de socorristas trabajando entre los escombros. Rusia volvió a intensificar su invasión con ataques aéreos contra Ucrania, lanzando 42 misiles y 123 drones, algunos de ellos señuelos, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana. Los bombardeos dejaron al menos 7 muertos y 14 heridos en Poltava, entre los cuales hay 3 niños. Además, 3 policías perdieron la vida en Sumy tras el ataque aéreo en la comunidad de Yunakiva. La administración militar de Poltava informó que 22 personas fueron rescatadas de los escombros, mientras más de 460 socorristas y trabajadores de seguridad trabajan en las labores de recuperación. La magnitud del ataque refleja una escalada preocupante en la agresión rusa, declararon fuentes locales. En Sumy, la administración regional lamentó la muerte de 3 policías. 2 agentes fallecieron en el acto, mientras el cuerpo del tercer oficial fue hallado bajo los escombros horas después. El ataque ocurrió mientras los policías estaban en servicio en una zona que se ha convertido en blanco frecuente de bombardeos por parte del Kremlin. Ucrania condenó enérgicamente esta ofensiva, calificándola de acto deliberado para causar daño en zonas civiles. Las autoridades ucranianas señalaron que estos ataques forman parte de una estrategia rusa para desestabilizar el país en medio de una resistencia férrea por parte de las fuerzas locales. Ucrania intensificó su campaña contra la infraestructura energética de Rusia al lanzar un ataque con drones contra una refinería clave en la región de Astrakán, en el sur del país. El ataque, confirmado por funcionarios de ambos países, provocó un incendio masivo en las instalaciones y daños significativos. Según Andriy Kovalenko, jefe del Centro contra la Desinformación de Ucrania, la refinería atacada desempeña un papel estratégico para Rusia al procesar gas condensado y producir combustibles esenciales como gasolina y diésel. El objetivo fue elegido por su importancia clave en la industria energética rusa, señaló a través de Telegram. En paralelo, operaciones simultáneas impactaron objetivos en la región de Volgogrado, provocando la suspensión temporal de operaciones en aeropuertos del sur de Rusia. Las autoridades rusas informaron de la interceptación de 70 drones ucranianos en varias regiones, con 25 derribados sobre Volgogrado y 7 sobre Astrakán. El Ministerio de Defensa ruso denunció la ofensiva como una escalada significativa en el conflicto, mientras Ucrania subrayó que las acciones buscan debilitar la capacidad logística y energética rusa en el contexto de la invasión prolongada. La evacuación de una planta de gas en Oremburgo sugiere que Moscú teme nuevos ataques. Rusia enfrenta serias dificultades para su invasión a Ucrania, recurriendo a tácticas cada vez más controvertidas. La inteligencia británica denunció el retorno al combate de soldados rusos heridos, incluso aquellos que utilizan muletas para aliviar la presión sobre un sistema médico-militar colapsado. Paralelamente, Ucrania confirmó significativas bajas entre soldados norcoreanos desplegados por Rusia en Kursk. Estas acciones evidencian la creciente cooperación con Corea del Norte y un Kremlin dispuesto a medidas extremas para sostener su invasión.
La inteligencia militar británica ha denunciado que el ejército ruso estaría devolviendo al frente de combate a soldados aún heridos, incluso a aquellos que utilizan muletas. Esta situación refleja, según Londres, la desesperación de los mandos rusos ante el colapso de su sistema médico-militar, incapaz de manejar el volumen de bajas provocado por la invasión en Ucrania. El ministro de Defensa británico señaló que esta práctica podría responder al intento de aliviar la presión sobre las instalaciones médicas y mantener la disponibilidad de tropas. Sin embargo, exponer a militares convalecientes a situaciones de combate revela un desprecio del régimen de Vladimir Putin por sus soldados. Mientras tanto, Ucrania confirmó significativas bajas entre los soldados norcoreanos desplegados por Rusia en Kursk. Según Andriy Yusov, portavoz de la inteligencia ucraniana, más de 5.000 efectivos habrían muerto o resultado heridos de los cerca de 11.000 enviados por Corea del Norte a la región. A pesar de estas pérdidas, no se ha confirmado la retirada total de las tropas norcoreanas. Las autoridades ucranianas anticipan una posible rotación, lo que sugiere que Rusia podría profundizar su cooperación con el régimen de Kim Jong-un para sostener su ofensiva militar. El regreso de soldados heridos y la participación de fuerzas extranjeras evidencian las dificultades que enfrenta Rusia, mostrando a un Kremlin cada vez más dispuesto a adoptar medidas desesperadas y poco éticas para mantener su invasión en Ucrania. El ejército ucraniano denunció un bombardeo ruso sobre una escuela que funcionaba como albergue en la ciudad de Sudja, ubicada en la región rusa de Kursk, que se encuentra controlada por las fuerzas ucranianas. El ataque dejó 4 muertos y al menos 95 personas atrapadas bajo los escombros, en su mayoría adultos mayores, según informaron las autoridades de Kiev. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, condenó el bombardeo y señaló que Rusia ataca a sus propios civiles en referencia a los habitantes de Sudja, que sigue siendo territorio ruso, a pesar de estar bajo control ucraniano. El mandatario compartió imágenes que mostraban el edificio en ruinas y a civiles heridos. El Estado Mayor ucraniano informó que la aviación rusa utilizó una bomba aérea guiada para destruir el albergue, mientras los ocupantes se preparaban para evacuar la zona debido al riesgo de nuevos enfrentamientos. Las autoridades aseguraron que se realizaron esfuerzos inmediatos para rescatar a las víctimas. Este ataque refleja una escalada del conflicto en la región de Kursk, donde Ucrania lanzó una ofensiva en agosto del 2024 en respuesta a la invasión rusa que inició en febrero de 2022. Esta ofensiva rusa agrava aún más la crisis humanitaria en la zona y subraya los retos de proteger a los civiles en medio del conflicto armado. La misión de observación de los derechos humanos de la ONU ha revelado un preocupante aumento en las ejecuciones de prisioneros de guerra ucranianos por parte de fuerzas invasoras rusas, documentando 79 casos desde agosto de 2024. Las ejecuciones, algunas ordenadas por oficiales, incluyen soldados desarmados o heridos, lo que constituye crímenes de guerra según el derecho internacional. Ucrania y organismos internacionales exigen rendición de cuentas ante estas violaciones, intensificando la condena global contra el régimen de Vladimir Putin. La misión de observación de los derechos humanos de la ONU denunció un alarmante aumento en las ejecuciones de prisioneros de guerra ucranianos a manos de las fuerzas invasoras rusas durante los últimos meses, registrando 79 casos de ejecución en 24 incidentes distintos desde finales de agosto del 2024. El derecho internacional humanitario prohíbe estrictamente la ejecución de prisioneros de guerra y heridos, considerándola un crimen de guerra. Testigos han informado que muchos soldados ucranianos que se rindieron o estaban bajo custodia rusa fueron fusilados sin juicio y algunos de ellos estaban desarmados o gravemente heridos. Estos actos se produjeron en zonas donde las fuerzas rusas realizaban operaciones ofensivas, lo que genera una creciente preocupación internacional por las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen de Vladimir Putin. Andriy Sybiha, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, condenó enérgicamente estas atrocidades, exigiendo una respuesta urgente de la comunidad internacional para garantizar la rendición de cuentas de los responsables.
Según el informe de la ONU, algunos oficiales rusos habrían pedido explícitamente la ejecución de prisioneros de guerra ucranianos, lo que resalta la gravedad de la situación. Este informe refuerza la creciente preocupación internacional sobre la gravedad de las violaciones de derechos humanos en el contexto de la invasión rusa en Ucrania, mientras se demanda una respuesta más contundente por parte de la comunidad internacional para garantizar la justicia. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día. Regresamos en Europa al Día para contarles que Elon Musk, multimillonario y propietario de X, ha respaldado públicamente el movimiento MEGA, un acrónimo de Hacer Europa Grande de Nuevo. A través de un mensaje en su red social, Musk instó a los europeos a unirse a este movimiento, que tiene sus raíces en un llamado a revitalizar Europa con principios de libertad económica y soberanía. Este respaldo a un movimiento de derechas ha sido interpretado como una alineación con líderes políticos como el primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien también ha promovido el lema MEGA. Musk ha expresado abiertamente su apoyo al partido de derecha alemán Alternativa para Alemania, al que considera como la mejor esperanza para el país. La intervención de Musk en la política europea ha generado malestar entre los líderes de izquierda. Sin embargo, Musk ha defendido su postura, argumentando que el apoyo a estas ideas no es más que un respaldo a la autonomía de los países europeos frente a políticas que, en su opinión, han sido perjudiciales para sus economías y sociedades. Además, Elon Musk ha sido crítico con la regulación de la Comisión Europea sobre las plataformas tecnológicas, acusándola de censura. En respuesta a las demandas de la Comunidad Europea sobre los algoritmos de X, Musk ha defendido la importancia de permitir que las plataformas operen sin una supervisión excesiva, promoviendo la libertad de expresión y la innovación. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció nuevos aranceles sobre productos de la Unión Europea, alegando un desequilibrio comercial que perjudica al país norteamericano. Las restricciones europeas a productos agrícolas y automóviles estadounidenses fueron señaladas como un punto crítico. Trump aseguró que su país enfrenta un déficit comercial de 300.000 millones de dólares con la Unión Europea. Sin embargo, destacó su optimismo por las relaciones con el Reino Unido, donde mantiene diálogos con el primer ministro Keir Starmer para acuerdos comerciales estratégicos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de aplicar aranceles a productos de la Unión Europea muy pronto, argumentando la necesidad de corregir lo que considera un desequilibrio comercial perjudicial para su país. Esta medida sigue la reciente imposición de gravámenes del 10% sobre importaciones provenientes de China. Trump expresó su descontento por las políticas comerciales europeas, señalando que Estados Unidos enfrenta restricciones significativas para exportar automóviles y productos agrícolas al continente, mientras permite una amplia entrada de productos europeos. Tenemos un déficit de 300.000 millones de dólares. Ellos no se llevan ni nuestros autos ni nuestros productos agrícolas y prácticamente nada. Y nosotros nos llevamos todo, declaró. Pese a su postura firme hacia la Unión Europea, el mandatario destacó su optimismo respecto a la relación con Reino Unido, donde mantiene un diálogo abierto con el primer ministro Keir Starmer. Trump confía en que se puede lograr acuerdos que beneficien a ambas partes, particularmente en áreas comerciales estratégicas. La estrategia de Trump, aunque criticada por sus posibles implicaciones con el comercio global, busca reforzar la competitividad de Estados Unidos y proteger su economía. La Casa Blanca ha enfatizado la necesidad de presionar a sus socios comerciales para fomentar intercambios más justos y equilibrados en el mercado internacional. El Partido Popular presentó un recurso ante el Congreso para frenar la reforma judicial propuesta por el PSOE, la cual, según los populares, está diseñada para beneficiar a allegados del presidente Pedro Sánchez, incluyendo a su esposa Begoña Gómez y a otros miembros de su círculo cercano. La normativa ha sido bautizada como la Ley Begoña. Afectaría tanto a casos de corrupción como a más de 130 investigaciones relacionadas con ETA, limitando la capacidad de continuar con ciertos procesos judiciales. Los populares argumentaron que esta reforma supone una autoamnistía socialista, ya que impediría que las denuncias basadas en informaciones periodísticas sean admitidas a trámite, además de recortar las facultades de los jueces para investigar delitos de malversación, cohecho y tráfico de influencias. También destaca una disposición transitoria que obligaría al archivo inmediato de causas en curso impulsadas por la acusación popular.
De acuerdo con el Partido Popular, las figuras clave de los recientes escándalos políticos, como Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez, además de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, José Luis Ábalos, Koldo García y Tito Berni, que se verían beneficiados por la peligrosa reforma. La ley también afectaría a asociaciones como la AVT y Dignidad y Justicia, que no podrían continuar con la acusación popular en causas contra miembros de la ETA. El Partido Popular calificó la reforma como un ataque a la independencia judicial y a la democracia, acusando al gobierno de Pedro Sánchez de usarla para proteger a su entorno político. El debate en la mesa del Congreso y en la Junta de Portavoces será clave para determinar el futuro de la reforma. Nos vamos a una pausa. Regresamos en unos minutos en Europa al Día. Miguel Tellado, miembro del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, arremetió contra el gobierno de Pedro Sánchez, denunciando que su principal prioridad es su polémica ley Begoña. Tellado afirmó que esta iniciativa busca blindar a figuras cercanas al presidente, como su esposa y su hermano, frente a investigaciones judiciales. Asimismo, criticó el uso de recursos públicos para el pago de asesores que trabajaron directamente para la familia del mandatario a costa de los contribuyentes españoles. La ley prioritaria para el Partido Socialista sigue siendo la ley Begoña, y suponemos que hoy todavía lo será más después de que hayan imputado también a la empleada pública que Moncloa tenía trabajando para los negocios de la mujer del presidente del Gobierno. Sobre eso yo quiero dejar encima de la mesa dos conclusiones. La primera, ya hay dos jueces que miran directamente al Palacio de la Moncloa por dar asesoramiento con trabajadores públicos que pagamos todos a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez. Y segunda, en el sanchismo no hay un día sin su imputado. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupotvl.com, síganos también en Twitch como TVL, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información en Europa al Día.